con unos hackers, con unos piratas informáticos. El gobierno es la víctima de entidades del Estado, pero también entidades privadas, según nos está informando. Es que el gobierno no puede hacer nada. Eso es lo más grave de todo esto, que el gobierno está maniatado. No puede solucionar el tema. Es que lo que no haga IFX no lo puede hacer el gobierno, pero pues la víctima es el gobierno, no es por un tema de incapacidad. Y sí hay que resaltar la importancia de tener esta agencia, Néstor. Eso se politizó y tiene razón en eso el doctor Catán cuando lo metieron en el Plan Nacional de Desarrollo y dijeron que era para chuzar y no sé qué. Y este país es uno de los más atacados mundialmente, diariamente. Entonces es un tema prioritario de seguridad nacional, me atrevería yo a decir. Claro, pero no puede depender de la creación de la agencia, Felipe. Tenemos que buscar mecanismos de prevención. Seguramente Héctor, el Estado en distintas si dependiera agencias de una lo agencia, está tratando de estos tener. ataques han sucedido en todas partes del mundo, ¿no? Claro, sí, pero si usted no tiene los recursos y la tecnología específica y los recursos que no deben ser pocos para montar una estructura que blinde de alguna manera al país, pues estamos en nada. Pero lo que digo, Felipe, es que el gobierno tiene que avanzar en la toma de decisiones en este tema, contando con la decisión que ya tomó el Congreso, que fue negar la creación de la agencia. Eso quiere decir no que el gobierno se quede con los brazos cruzados llorando la decisión del Congreso diciendo que no se creó la agencia, sino adecuando otras agencias estatales para poder desarrollar la tarea que hay que desarrollar. Por eso le decía, pues para estos efectos hay, es decir, la seguridad. Esta es una rama de la inseguridad relativamente nueva. De esto venimos hablando. Claro, ¿no? bueno, Néstor, pero ya en la Dirección de Investigación Criminal en la policía existe un y en grupo fiscalía hay cibernético. mucho. Claro, en la DIJÍN ya hay un grupo de estos especializado y creado especialmente para ese tipo de ataques. Entonces lo que hay que hacer, en vez de crear otra agencia con más burocracia, con más presupuesto, es fortalecer estos grupos que además cuentan con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada del Reino Unido, etcétera, para tener esto, digamos, tan actualizado como se pueda, porque estos ataques siempre se están actualizando. Estos son programadores, hackers, etcétera, súper especializados, y hay que contar con apoyo internacional para poder tener un grupo funcional y que pueda prevenir estos ataques. Veo aquí muchos comentarios, Felipe, en redes sociales de que el gobierno no sabe mucho. Pues no sabe mucho, no sabe nada, porque no depende de la información. Pues claro, pero Felipe, depende de la información de un tercero decir, que fue pues hackeado, como se llame la cosa. Felipe, piense que lo que pasó es que aquí se entraron unos ladrones por una ventana que no existía hace unos años, es la ventana de los delitos cibernéticos digitales. Entonces entraron los ladrones, sacaron las mercancías y ahora no sabemos quién se entró. Esto es exactamente lo mismo que pasa en el robo. Y entonces están los vecinos reunidos viendo a ver, porque se llevaron los muebles. La misma inseguridad, pues. Se llevaron la nevera. Sí, la inseguridad llegó ahora. Inseguridad cibernética. Sí, pero es la verdad, Aurelio, no lo digo en modo irrespetuoso. Claro que el gobierno está intentando entender qué es lo que está pasando, porque el ataque es tan grande que es difícil medir. Y ante todo, porque el ataque es contra entidades del gobierno, pero vía el privado, que es esta empresa. Pero usted lo mencionó temprano, Néstor. Usted mencionó temprano Argentina, Chile y Panamá. Así es. Hoy están exactamente en el mismo problema. Claro, porque IFX Network presta servicio a 17 países en América Latina. Bueno. Entonces, que la cosa es más grande. A mí realmente la impresión que tuve, la entrevista del doctor Catán, me llevó a dos conclusiones. Ni sabe mucho, ni puede hacer nada. Esa es la realidad. O sea, ¿para qué? Pero por eso le digo, Aurelio, si se le meten los ladrones a su casa y después le hacemos una entrevista a usted, usted dice, pues es que no sé quién me robó. Claro. ¿Y qué va a hacer? Pues ni siquiera puedo poner una demanda porque el juez no me la admite. Es que, el robo es a través del apartamento del vecino, el apartamento del vecino. Le hizo una ventosa. IFX Networks, que es por donde se metieron los Néstor, ladrones. pero una cosa pequeña. Los efectos los vamos, déjeme decirle esto, Héctor, los efectos los vamos a conocer del robo del apartamento digital
los vamos a conocer a lo largo del día. Sobre el tema de la agencia, una cosa pequeña, en temas de salud, en temas de justicia, en todas estas empresas que seguramente vamos a descubrir a lo largo de estas próximas horas, pero cuáles son las saqueadas. Sobre el tema de la agencia, muy breve, Néstor. La agencia sí se cayó seguramente porque hubo gente que dijo que lo iban a espiar y lo que sea. Así es. Pero si usted mira más a fondo, la agencia se cayó porque le daba poderes en el Plan Nacional de Desarrollo al presidente para crearlo. De hecho, incluso creo que el rechazo que hubo... ¿Y por qué no confiamos en la figura del presidente? Tan tenían la razón los que lo rechazaron que tuvieron que presentar una ley aparte, esa sí más detallada. Entonces también lo presentaron mal en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso que decía Aurelio es cierto, sí. Pero yo lo que iba a decir, Néstor, con su ejemplo del robo a través del vecino, obviamente yo desconozco los aspectos técnicos, pero uno supondría justamente que la diferencia entre que me roben alguna cosa de mi casa y que se roben información es que yo puedo tener copias de esa información, puedo tener plan B, puedo hacer backups. Eso es lo que uno entiende, digamos, de lo poco que uno entiende de estos temas tecnológicos. Uno supondría que una de las medidas que debe tomar cualquier entidad, y hay las entidades privadas, yo conozco varias que tienen unas cosas muy robustas en las que si la información se pierde del archivo original, pues está en otra parte. Pero aquí no sé si eso es que no se puede tecnológicamente o es muy costoso o qué es lo que pasa. No, lo que usted señala, Héctor, es tal cual. Aquí lo que se tiene que pensar es en 3 fases. Una de contención para evitar que los sistemas se sigan contaminando, porque el problema es que si el sistema es en forma de estrella, o sea, está interconectado, los datos se van corrompiendo unos a otros. Lo segundo es la recuperación de la infraestructura, o sea, del hardware, para que no se contamine todo. Y lo tercero es la continuidad del servicio. Yo creo que en eso es que se tiene que concentrar el Estado colombiano, porque es que estamos hablando de servicios indispensables para los ciudadanos, como los servicios de salud y la justicia. Entonces, acá garantizar la continuidad del servicio, así sea, con lápiz y papel y volviendo a las planillas, es lo indispensable para que esto no se vuelva un tema de estabilidad nacional. Néstor, definitivamente, pues una agencia para estos temas sí es importante, y semejante ataque y los costos para el país que estos representan demuestran que eso es lo correcto, pero si bien el Congreso lo negó y tiene toda la legitimidad para hacerlo, y lo negó porque decía no lo metan en el plan de desarrollo, démosle una discusión aparte con los tiempos necesarios, que es lo que va a hacer ahora aparentemente porque ya está radicado, pues demuestra justamente la importancia de tener esto. Pero mientras eso ocurre, escuchábamos al doctor Catán, que mencionaba que las entidades tenían hoy muy poca capacidad, y eso es realmente preocupante, porque hoy tenemos un ministerio de las TIC, un ministerio potente que tendría capacidad y recursos muy importantes también para inversiones en ciberseguridad. Tenemos una consejería que representa el doctor Catán, y que esas entidades del Estado, que si bien no tienen hoy esa misionalidad específica y única, pero que sí pueden, digamos, contribuir a que las entidades públicas que hoy están siendo atacadas tengan las capacidades y tengan la inversión, tengan el personal entrenado, pues lo hagan. La realidad, y como lo decía él y lo reconocía, es que con agencia o sin agencia, los estados siguen siendo vulnerables, y las empresas privadas, incluso con las mejores inversiones de firewalls y de protección de antiataques y demás, con las mejores inversiones son vulnerables. Recordemos lo que le pasó, por ejemplo, a Sanitas a nivel internacional, que le dañó todo el sistema de agendamiento. Entonces, él mismo lo reconoció, y es: no nos podemos blindar 100%, pero sí podemos reducir mucho el riesgo que tiene el país. Luis Ernesto, preguntan, Ricardo, en este momento los oyentes, ¿hay servicios de salud hoy online? Online, dependiendo de la entidad. En principio ninguna EPS ha dicho que haya sido víctima de ataque. Si son entidades privadas, de momento no hay reporte de que haya efectos. Si va a presentar un reclamo, por ejemplo, vía Superintendencia de Salud, esa parte no está funcionando. Y era el ejemplo que usted ponía, el de los servicios funerarios, imagínese usted, de la expedición de la licencia de defunción. Y hay de por medio situaciones humanas muy complicadas, como el caso de una familia que viene de La Guajira con su hijo, un niño con un problema cardíaco, lo trasladan al Hospital Cardiovascular del Niño de Cundinamarca en Soacha. El niño lamentablemente fallece por su complicación médica,
y a la familia no le han podido entregar el cuerpo del niño porque no han podido subir al sistema el acta de defunción. No, terrible. Una familia terrible. muy humilde de La Guajira que está a la espera de que puedan entregar el cuerpo del niño para darle sepultura y no han podido hacerlo por cuenta del hackeo. Sí. Mire las consecuencias tan Muy bien, graves. 7 de la mañana, 26 minutos. Héctor, le informa... Es el tipo de cosas que uno esperaría que haya un plan B, pues Héctor, no puede ser sobre que... eso le quiero, Héctor, sobre eso le Dice quiero... el plan de contingencia. Claro. Normalmente hablan de eso. Sobre eso le quiero decir, me escriben aquí un par de personas expertas en estos temas de seguridad y cibernéticos. Y dicen que es posible efectivamente reaccionar, pero no es fácil armar un plan B cuando hay ciberataques, como está demostrado a nivel internacional. Es decir, no es que subimos un plan B y nos blindamos, sino esto se hubiera inventado, si no, no habría ataques cibernéticos. Seguramente no es fácil, pero debe ser posible, imagino yo, porque, una cosa... Lo que estoy diciendo le están informando, Héctor, que no, si fuera posible, que ya lo habrían hecho en Estados Unidos. Ataques hay que contener la contaminación y después garantizar la prestación. Ataques cibernéticos de estos también. Sí, de acuerdo, pero no me voy a meter Unidos. en ese tema tecnológico que obviamente yo desconozco, pero sí déjeme decirle, Néstor, que el sector más afectado sin duda es el de la Administración de Justicia. El hecho de que se hayan tenido que suspender los términos judiciales, como lo hizo el Consejo Superior de la Judicatura ayer, por una semana, porque lo hizo hasta el 20 de septiembre, si no estoy mal, una semana, es realmente una catástrofe, porque realmente por la pandemia todos los servicios judiciales están hoy a través del mecanismo virtual. Eso quiere decir no solamente que están suspendidos pues los términos judiciales, sino que todas las audiencias, todo lo que se hace en el Poder Judicial hoy está paralizado. Y eso va a significar pues un represamiento enorme en la prestación de esos servicios. Es que el método virtual, Felipe, era el método de funcionamiento de la justicia. Entonces, que se caiga el tema virtual, que estemos con los términos suspendidos, quiere decir no hay justicia o no hay procesos. Queda como si estuviera la justicia en vacaciones, básicamente. Sí, quedaron en licencia cuando se suspenden. Indefinida, quedaron en licencia indefinida. Tienen que suspenderlos porque, pues, ¿qué otra solución puede tomar el Consejo de la Judicatura? Pues el Consejo Superior. No puede tomar ninguna otra. Discusión con Héctor. Todo es posible, pero todo no es igualmente probable. Claro, todo es posible, usted puede hacer, todo es posible, todo, sí. O sea, que en este momento llegue Superman y nos active los computadores y todo, sí, todo es posible, pero todo no es igualmente probable. Y le digo, la probabilidad de detener estos ataques hoy en la tecnología en el mundo es 0,01. Es que no estoy diciendo que sea probable de detener estos ataques, que evidentemente no lo es. Lo que digo, simplemente aplicando un poquito de sentido común y nada de conocimiento técnico, es que pues estos sistemas pueden tener espejos, pueden tener backups, pueden tener cosas que permitan entre otras cosas que el ataque pues no resulte tan devastador y por tanto tan valioso para quien lo hace, porque Héctor, es que mire usted que esto se está volviendo en una especie de secuestro, Néstor. Le pido el favor que me entienda esto. No es que se robaron una base de datos, es que les arrancaron el centro de datos de la operación, es que les capturaron, Héctor, el acceso al centro de datos. Es que no tienen acceso. Es como el sistema nervioso central. Es que no es que tengan un plan B, no es que tengan un disquete y digan la información de Riveros está aquí. Y mi pregunta es, ¿no es posible tener en dos sitios distintos ese centro de datos? Porque pues es una cosa que usted puede replicar. Esa es justamente mi pregunta. Yo sé que se metieron al corazón, pero en los temas virtuales, pues con un poquito de sentido común y nada de conocimiento técnico, uno dice, bueno, pero pueden tener dos corazones en dos partes distintas. Héctor, le aseguro, para evitar tener... Le aseguro que si eso fuera posible ya lo habrían hecho. Le aseguro que toda esta gente que maneja esto, que es de alta tecnología, le aseguro que esta gente tiene sentido común. Le aseguro que allí hay unas personas competentes y le aseguro que si no lo han hecho no es porque son una manada de gente incapaz. O perezosos. No, esto ha pasado, repito, en todas partes del mundo y este es el reto del día de hoy. Son las 7 de la mañana, 30 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue.